¿Alguna vez sentiste que el amor te pedía cruzar un umbral invisible, uno que no estaba en ella sino en ti? Como si cada gesto de entrega te acercara a su cuerpo, pero te alejara de su alma. Él también lo sintió. No al principio, cuando todo era deseo envuelto en expectativas, sino después, en el silencio espeso de las madrugadas donde el corazón late más por ansiedad que por ternura. Allí fue cuando entendió que no estaba amando. Estaba suplicando pertenecer. Él no lo sabía, pero estaba frente a la puerta de una cueva sagrada. Una cueva donde todo hombre debe entrar solo, sin promesas, sin ramos de flores, sin frases prestadas, solo con su sombra como guía y el eco de sus propias carencias resonando en las paredes. No era ella quien lo rechazaba, era el reflejo de sí mismo que ella activaba. Como un espejo cruel, ella mostraba todo lo que él había escondido bajo las capas de amabilidad, de sacrificio, de ternura excesiva. «Tú eres mi todo», decía él, y sin saberlo, encendía la alarma. Porque ningún todo que dependa de otro puede ser verdaderamente amado. Nietzsche lo sabía, o mejor dicho, lo vivió como se viven los relámpagos que desgarran el cielo en mitad de una noche serena. Él miraba el amor no como un campo de flores, sino como una batalla espiritual, donde el hombre que se anula no es un héroe, sino un prisionero. Y cuando hablaba de la mujer, lo hacía con una mezcla de reverencia y terror, porque intuía que detrás de cada sonrisa femenina se escondía un arquetipo tan antiguo como el fuego, la diosa devoradora, la prueba última del alma masculina. Ella no pide que la amen con dulzura constante. Ella espera al hombre que pueda sostener su propia llama sin apagarse en su abrazo. Porque cuando él se rinde, cuando suplica, cuando se convierte en sombra de lo que fue, ella siente compasión, pero no deseo. Y el deseo no nace de la compasión, sino del misterio, del fuego que no se deja domesticar, del hombre que no necesita ser salvado, porque ya se ha salvado a sí mismo. Pero, ¿cómo se salva un hombre de sí mismo? No con más amor, sino con más verdad. Verdad que duele, que arde, que lo obliga a mirar su reflejo sin filtros. Esa verdad que ningún influencer comparte, que ninguna comedia romántica enseña. La verdad que dice que el amor no se gana entregándose, sino habitándose. Que antes de ser elegido por ella, él debe elegirse a sí mismo. Y allí, en esa oscuridad donde no hay emojis ni likes, donde no suena ninguna notificación, comienza el verdadero viaje. El viaje del héroe que no escala montañas para conquistar a una mujer, sino para recuperar el respeto perdido. Porque sin respeto, el amor se convierte en una cadena. Y sin libertad, toda caricia es una trampa disfrazada de ternura. Él lo entendió tarde, como casi todos. Lo entendió cuando ella se fue, llevándose no solo su presencia, sino también la ilusión de que amar es suficiente. Entonces, en medio de la ruina emocional, apareció el guardián del umbral. No era un monstruo, ni una figura externa. Era su propia voz, temblorosa pero firme. ¿Y ahora quién eres sin ella? Esa pregunta no busca respuestas rápidas, busca que él baje al fondo del abismo y se reconstruya, no como un mendigo del amor, sino como un portador de fuego. Porque el verdadero masculino no es el que ama sin límites, sino el que ama desde su límite, el que puede decir, te elijo, pero también puedo vivir sin ti. No porque no la desee, sino porque no la necesita para completarse. Y esa es la paradoja que Nietzsche susurraba entre líneas. El amor más profundo solo nace entre dos seres que ya no se necesitan para respirar. Ella también lo sabe, aunque no lo diga, aunque lo niegue. Ella busca al hombre que no tiemble ante su intensidad,
que no se pierda en sus gestos, ni se quiebre por sus palabras, que pueda mirarla a los ojos sin hundirse, sin intentar salvarla, sin esperar que ella lo salve, y solo cuando él arde en su propio fuego sin consumirse, entonces ella se acerca, no para poseerlo, sino para danzar con él. Y tú, que estás leyendo esto entre pantallas, algoritmos y mensajes sin alma, quizás sientes que algo se removió dentro, que hubo palabras que te dolieron no por duras, sino por verdaderas. Tal vez porque en tu interior ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien lo dijera sin anestesia. Este no es un mensaje contra el amor, sino contra la mentira, contra esa idea de que amar es olvidarse de uno mismo, contra ese impulso de suplicar cuando deberías elevarte. Porque en el fondo, el amor verdadero no se trata de perderse en el otro, sino de encontrarse a través del otro. Y si estás dispuesto a caminar por esa senda, a descender a las sombras para reencontrarte con tu fuego, entonces ya has comenzado el viaje. Un viaje sin garantías, sin manuales, pero con una recompensa inmensa. Volver a ti. No para alejarte del amor, sino para amarlo sin miedo, sin necesidad, sin cadenas. Ella no necesita que mueras por ella. Necesita que vivas por ti. Solo así, quizás, algún día, el fuego de ambos podrá bailar sin quemarse. Eso sí es amor. Pero no el que te enseñaron en las canciones. No el que aparece en los feeds filtrados ni en los mensajes donde cada emoji reemplaza un latido. Es un amor que nace en la caverna, no en el escaparate, y él, aunque no lo sabía, ya había cruzado ese umbral. No fue de golpe, fue una erosión silenciosa. Comenzó cuando empezó a pedir menos para no incomodar, a hablar con más cuidado, a esconder sus tormentas para ser más fácil de amar. Cada gesto de ternura lo acercaba a ella, pero lo alejaba de sí mismo. Ella lo miraba, sí, pero cada vez con menos fuego en los ojos. Y él, en lugar de encenderse, se apagaba más, convencido de que así se construye la intimidad. Pero no era intimidad, era rendición. Y la rendición, en el lenguaje de los arquetipos, no seduce, implora. Él había entregado su espada simbólica, su centro, su llama. Se había convertido en reflejo de lo que creía que ella quería. Y al hacerlo, perdió la única cosa que realmente encendía su deseo, el contraste. Porque ella no lo necesitaba igual. Necesitaba la polaridad. El temblor sutil que ocurre cuando dos mundos se tocan sin fusionarse. Ese borde donde el hombre no desaparece en su amor, sino que lo sostiene con la fuerza de alguien que no teme estar solo. En la cima de la montaña simbólica, esa que todo hombre debe escalar en soledad, hay una puerta vigilada por un ser arcaico, el guardián del fuego. No es otro que el propio miedo. Miedo a no ser suficiente, a no ser elegido, a ser olvidado. Y muchos, en lugar de enfrentarlo, bajan corriendo, buscando validación en gestos blandos y palabras dulces. Pero ella, desde abajo, no admira al que baja con flores, admira al que sube con heridas, pero de pie. Nietzsche no hablaba desde el resentimiento, hablaba desde la claridad de quien se atrevió a mirar el alma humana sin filtros. Sabía que muchas mujeres dicen querer dulzura, pero desean fuerza. No fuerza de imposición, sino de presencia. De esa que no necesita gritar porque ya es. Y esa fuerza no se simula, no se improvisa, no se edita. Se cultiva en la oscuridad, cuando nadie ve, cuando no hay likes, cuando el algoritmo no aplaude. Es la fuerza que nace del vacío asumido, del silencio no huido, del dolor mirado a los ojos sin anestesia. Ella no se enamora del hombre que escribe buenos días cada mañana como un deber ritual. Se enamora del que, cuando habla, suena a verdad. Del que puede mirar su intensidad sin temblar. Del que no intenta calmarla, sino contenerla sin perderse.
Porque ella, en el fondo, no busca paz, busca verdad. Y la verdad duele, pero atrae, porque es rara, porque es cruda, porque no necesita ser explicada. Él lo comprendía una noche cualquiera, cuando ya no quedaban mensajes por contestar ni excusas por repetir. Se sentó frente al espejo, no para peinarse, sino para ver más allá de su rostro. Y lo que vio fue ceniza. La ceniza de su deseo, de su fuerza, de su fuego. Entonces lloró, pero no por ella. Lloró por sí mismo, por haberse abandonado en nombre del amor. Y en ese llanto nació otra cosa. No la tristeza de la pérdida, sino la semilla de un renacimiento. Desde entonces, dejó de buscar ser el hombre ideal. Empezó a ser el hombre real. A decir no cuando quería decir no. A alejarse cuando el respeto moría. A caminar recto, incluso si eso significaba estar solo. Y lo curioso es que, cuando volvió a encender su llama, muchas se acercaron. Pero ya no buscaba admiración, buscaba reciprocidad. Y cuando ella apareció, no la de antes, sino otra, no la necesitó, la eligió. Y fue entonces cuando ella lo admiró. Las mujeres sienten energía, la absorben como el bosque absorbe la lluvia. No importa lo que digas si tu alma grita otra cosa, no importa el poema si no lo respiras, no importa cuánto la halagues si no sabes estar contigo, porque ella no busca ser tu mundo, quiere orbitar junto a un mundo propio. Y eso solo es posible cuando tú no giras alrededor de ella. Nietzsche lo sabía. Por eso escribió sin adornos, sin miedo, porque sabía que el amor, cuando nace desde la plenitud, no encadena, libera, no domestica, despierta, no suplica, honra. Y ese tipo de amor, aunque raro, es el único que vale la pena sostener. ¿Y tú? Si estás leyendo esto en medio de una pantalla iluminada en la madrugada, quizás ya lo sospechabas. Quizás tu alma ya te lo venía diciendo en susurros. Solo necesitabas que alguien pusiera palabras al incendio que llevas dentro, no para apagarlo, sino para recordarte que todavía estás a tiempo de volver a ti, porque el amor verdadero no comienza cuando te eligen, comienza cuando dejas de traicionarte. Y solo entonces, desde esa fidelidad sagrada a tu fuego, puedes amar sin miedo y ser amado sin condición. Eso es lo que ella percibe, aunque nunca lo diga en voz alta. No son tus flores ni tus promesas lo que la conmueve, sino ese fuego interno que no arde por complacerla, sino por iluminar tu propio camino. Ese fuego que no suplica, que no mendiga migajas de atención, que no se apaga por temor a perderla. Ella lo siente cuando te observa en silencio. Cuando ve que no estás esperando su validación para existir, en un mundo donde cada gesto es evaluado, donde las redes sociales han convertido el amor en una vitrina, tú te mantienes en pie como un árbol que no necesita aplausos para florecer. Y eso, aunque parezca contradictorio, la atrae más que cualquier declaración. Allá hay una montaña que todo hombre debe escalar, y no está hecha de conquistas ni de éxito externo. Es una montaña invisible, interior, donde el vértigo no es físico, sino emocional. A medida que subes, dejas atrás las máscaras, los debo ser y los si hago esto, me amará más. En cada peldaño te encuentras con los fantasmas de tu dependencia, de tu miedo a no ser suficiente, y con cada paso los enfrentas sin buscar que ella te mire. Porque no escalas para impresionarla, escalas para volver a ti. Ella es como el guardián en la cima de esa montaña. No está allí para entregarse como recompensa, sino para ver si realmente llegaste. No con heridas artificiales, sino con cicatrices verdaderas, no con palabras dulces, sino con una presencia que no tiembla. Si ella se queda, será porque vio en ti algo que nadie más puede fingir.
el hombre que no se rinde a cambio de amor, el hombre que, incluso amando con profundidad, no negocia su verdad. En las noches donde sientes que estás perdiéndola, donde las notificaciones no llegan, donde el silencio pesa como una catedral vacía, no busques excusas para rebajarte. Mira a ese espejo interior, ese que no miente. Pregúntate, ¿estoy aquí por ella o porque me perdí a mí mismo? Si la respuesta es lo segundo, entonces ha llegado el momento de reconstruirte, no por despecho, sino por dignidad. El respeto no se exige, se irradia. Y solo cuando ella percibe que tú tienes una vida rica, una visión clara, una misión más allá de su afecto, entonces su alma se abre, porque nadie quiere ser el aire de alguien que no sabe respirar solo. Ella no quiere verte rendido a sus pies, quiere verte de pie a su lado, no como súbdito, sino como compañero de viaje. Y para eso, debes mantener la llama encendida incluso cuando el viento de la duda sopla con fuerza. En esta era de filtros, likes y vínculos desechables, ser auténtico es un acto de rebeldía. No se trata de ser perfecto, sino coherente. No se trata de escribirle poemas cada noche, sino de ser ese hombre que, incluso en su ausencia, sigue siendo horizonte. Nietzsche no escribió para enamorar, escribió para despertar. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora. Despertando de la ilusión de que el amor exige perderse. Al contrario, el amor verdadero comienza cuando te encuentras. Ella no está buscando una emoción efímera. Busca una estructura, un hombre con cimientos, un ser que no se diluye en su belleza, sino que puede sostener la mirada cuando ella se muestra vulnerable, incierta, cambiante. Y solo lo harás si no temes a tus propias sombras. Si te atreves a mirarlas sin disfrazarlas, si puedes sentarte frente a tu fuego interno sin apagarlo, para no incomodar. Porque el que apaga su llama por amor, tarde o temprano se consume en silencio. Ser soberano no significa ser distante, significa ser dueño de tu mundo interior, significa poder abrir las puertas de tu alma sin hipotecarla, significa decir, te amo, pero no necesito perderme para demostrarlo. Y esa es la frase que ninguna canción pop canta, pero que toda mujer profundamente consciente espera escuchar. Ella quiere sentir que camina al lado de alguien que no se dobla, que no cae en la trampa de las emociones fluctuantes, que no vive esperando el próximo mensaje para validar su autoestima. Quiere que seas el faro, no el barco a la deriva. Y eso, amigo mío, solo lo lograrás si dejas de buscar su mirada como salvación y empiezas a mirar dentro de ti como destino. Porque, al final, todo esto se trata de volver. Volver a ese lugar dentro de ti donde el alma arde sin pedir permiso, donde el silencio no es vacío, sino raíz, donde el amor no es una estrategia, sino una extensión de tu propósito. Allí, y solo allí, podrás decir con firmeza, te elijo porque quiero, no porque te necesite, porque mi vida ya es completa y aún así te invito a formar parte de ella. Ese es el tipo de hombre que transforma vínculos, no el que suplica, sino el que honra, no el que se pierde, sino el que guía, no el que entrega su todo a cambio de algo, sino el que comparte su todo porque sabe lo que vale. Y si algún día ella se va, dolerá, sí, pero no te derrumbarás, porque tú no eras suyo, eras tuyo. Y eso es lo que te hará verdaderamente inolvidable. Y en esa noche donde el ruido de las notificaciones se mezcla con el eco del vacío, él por fin lo comprendió. No se trataba de ella, ni de la ausencia, ni siquiera del rechazo. Se trataba de él, del punto exacto donde había dejado de ser el guardián de su fuego interior para convertirse en una sombra obediente, esperando que el brillo de otro
lo salvara de su propia oscuridad. Miró su reflejo en la pantalla apagada del teléfono, y por primera vez no vio un amante, ni un romántico, ni siquiera un buen hombre. Vio un exiliado de sí mismo, alguien que había dejado su trono interior para dormir en la puerta de un templo ajeno. Cada gesto de entrega sin conciencia había sido como entregar una piedra de su montaña sagrada a cambio de una sonrisa. Cada «te necesito» había sido un escalón hacia el abismo de la dependencia emocional. No por amor, sino por miedo. Miedo a no ser elegido, a no ser suficiente, a no ser nada si no era visto. Y en ese vértigo donde el alma se disuelve entre emojis y mensajes sin respuesta, comprendió que no era ella quien lo vaciaba. Era él quien había desconectado su alma de su eje, creyendo que amar era olvidarse, diluirse, volverse lo que el otro quería. Allí, en el fondo del laberinto, apareció la figura del guardián, una versión más antigua de sí mismo, silenciosa pero firme, que le preguntó sin palabras si recordaba quién era antes de todo esto, antes de las promesas, antes de la seducción, antes del olvido. Él no respondió con palabras, sino con un temblor en el pecho, como si una chispa olvidada comenzara a agitarse bajo la ceniza de años de complacencia, porque sí, había olvidado su centro. Había olvidado que el amor verdadero no exige desaparecer, sino expandirse, que no es sacrificio de esencia, sino transformación. Y recordó a Nietzsche, no como un filósofo distante, sino como una voz que retumbaba como un tambor ancestral. No fuiste hecho para suplicar, fuiste hecho para construir. Comprendió que la montaña que debía escalar no era ella, ni el ideal romántico, ni la validación ajena. Era la montaña de sí mismo. Cada paso, una renuncia al ego disfrazado de dulzura. Cada piedra, un límite que debía respetar. Cada ráfaga de viento, una prueba de su firmeza. El verdadero sacrificio no era entregar todo para ser amado, sino atreverse a amar sin perder la forma. Porque lo que no tiene forma definida, como bien lo intuía Nietzsche, no deja huella. Y él no quería ser otro eco más en el historial de conversaciones borradas. Quería ser presencia, eje, llama. Y si ella decidía quedarse, que fuera porque reconocía en él la rara belleza del hombre que ya se pertenece, del que no necesita convencer ni seducir, del que vibra con su verdad, aunque ésta incómode. Ya no buscaba ser suficiente para ella, buscaba ser pleno para sí. Y en esa plenitud, el amor deja de ser un salvavidas para convertirse en un río compartido, en una danza entre dos fuegos que no se consumen mutuamente. Entendió entonces que el amor no es un refugio para los incompletos, sino una celebración entre los que ya aprendieron a habitarse. No se trataba de seducirla, sino de recordar quién era cuando no buscaba gustar a nadie, porque todo hombre que se ha arrastrado por amor sabe que allí no reside su verdad, que en ese acto algo se rompió por dentro, que perdió su historia para vivir en la de otro. Y cuando todo termina, como inevitablemente ocurre cuando no hay raíz, lo único que queda es el susurro nocturno. Pudiste haber sido más, no más para ella, más para ti, más honesto, más firme, más íntegro. El Nietzsche que tanto incomoda no quiere que renuncies al amor, quiere que renuncies a la ilusión, a esa dulce mentira de que alguien más te completará, porque un hombre completo no mendiga amor, lo ofrece. Y solo cuando deja de ser necesitado, puede ser realmente elegido. Y en esta era donde el alma parece pixelada, donde los vínculos se diluyen en la velocidad de los dedos, recordar tu centro se convierte en un acto revolucionario. El hombre moderno ha olvidado que no se vive hacia la pantalla,
sino hacia el eje, que no es la validación lo que lo hace real, sino su capacidad de sostenerse cuando nadie lo aplaude. Y ahí, solo ahí, se vuelve irreemplazable. Por eso, no temas a la soledad, no temas a no ser elegido. Teme, más bien, a olvidar tu fuego. Porque cuando lo olvidas, te haces moldeable, adaptable, digerible y finalmente desechable. Pero cuando lo recuerdas, cuando lo enciendes y lo proteges, como lo harías con una llama sagrada en medio de la tormenta, entonces, y solo entonces, el amor deja de ser necesidad y se convierte en expansión. Y si alguien se queda, será porque reconoció en ti algo que no se puede fingir, ni imponer, ni comprar. Un hombre real, un fuego verdadero, una montaña que no se rinde ante el viento. Y esa firmeza, ese andar sin temblores aunque el paisaje cambie, es lo que transforma al hombre en un símbolo. No el del héroe invencible, sino el del viajero que, tras haberse quebrado, eligió reconstruirse sin perder su forma original. Ella no busca al rescatado, sino al que se rescató a sí mismo cuando nadie miraba. Aquel que pasó por el valle de la soledad sin convertirlo en drama, que se miró al espejo interior y no huyó, aunque lo que vio fueran ruinas. Él no dejó de amar por miedo, dejó de buscar aprobación para no dejar de ser. Y ese gesto fue su renacimiento. En una época donde cada emoción se comparte en tiempo real, donde el dolor se disfraza de meme y la ausencia se mide en tics azules, su silencio se volvió revolucionario. Ya no necesitaba ser leído, interpretado ni validado. Su presencia era un lenguaje en sí misma. El mundo exterior lo seguía empujando con algoritmos, con notificaciones disfrazadas de afecto, con imágenes perfectas que le susurraban: «Esto es lo que debería ser». Pero él ya había cruzado el umbral. Ya había descendido al sótano de sus propias ilusiones. Había caminado entre espejos rotos donde cada fragmento le mostraba una expectativa que no era suya. Y allí, bajo la luz tenue de su conciencia, decidió quemar el guión. No más interpretaciones. No más personajes para agradar. No más coreografías emocionales para evitar el rechazo. Solo él, con sus pausas, sus límites, sus síes llenos de presencia y sus noes llenos de amor propio. Porque comprendió que amar no es invadir, ni ocupar, ni llenar los vacíos del otro, sino caminar a su lado sin desdibujarse. Nietzsche lo llamó tensión entre libertades. Jung lo vería como la integración de la sombra. Campbell lo narraría como el regreso del héroe al mundo ordinario, llevando consigo el fuego que recuperó del centro de su abismo. Ese fuego no arde para quemar a nadie, sino para recordar quién es. Es el fuego que no pide permiso para existir, que no necesita ser aplaudido para brillar. Y es justo ese calor el que transforma el deseo en algo más profundo. Ya no se trata de ser querido, sino de compartir una presencia real. Ya no se trata de agradar, sino de resonar. Porque cuando un hombre entra en una habitación sin buscar validación, su energía se siente antes de que diga una palabra. Ella lo percibe, no en los detalles que antes la conmovían, sino en esa calma que no se tambalea. En ese estoy aquí, que no suena a súplica, sino a certeza. Porque hay una diferencia inmensa entre estar por amor y estar por miedo a la soledad. Y solo el primero sostiene. Solo el primero permanece cuando todo lo demás se desordena. Y si tú estás leyendo esto, mientras sientes que te desdibujaste en algún punto, que te convertiste en una versión editada de ti para no perder a alguien, no te juzgues. Todos caemos alguna vez en esa trampa de querer ser perfectos, de pensar que el amor se gana dejando de ser uno. Pero ahora que lo ves, ahora que lo sientes, tienes una oportunidad sagrada: regresar.
volver a ti. Volver a esa voz que callaste tantas veces para no incomodar, a esa verdad que susurraba mientras tú escribías mensajes agradables, pero vacíos. ¿No es tarde? Nunca es tarde para recuperar tu fuego. Solo necesitas detenerte, respirar y preguntarte, ¿quién sería si no tuviera miedo de perder? Esa es la pregunta que abre la puerta. El guardián no está fuera. Es tu propio reflejo, esperando que lo reconozcas. Y cuando lo haces, la transformación comienza. No con estruendos, sino con pequeños actos de fidelidad hacia ti mismo. Un no dicho con paz. Una mirada que no se desvía. Un silencio que no pide ser llenado. El deseo renace ahí. No porque busques ser deseado, sino porque has dejado de mendigar amor. Y ese es el primer paso hacia el respeto. Un respeto que no se exige, que simplemente ocurre cuando te vuelves inamovible en tu verdad, como una montaña en mitad de un mundo líquido, como una llama que no se apaga aunque sople el viento de la opinión ajena. Ella puede quedarse, o puede irse, pero ya no serás el que se pierde por retenerla. Serás el que sigue caminando, con la mirada al frente y el alma encendida. Porque ahora sabes que solo un hombre que se pertenece puede realmente amar, y que solo desde ese lugar el amor deja de ser una jaula para convertirse en danza, una danza sin máscaras, sin guiones, sin miedo. Solo dos fuegos que arden sin apagarse el uno al otro. Puede que en otro tiempo él hubiese esperado. Quizás en versiones pasadas de sí mismo, habría detenido su tren una y otra vez, asomándose con esperanza infantil en cada estación, rogando que ella subiera. Pero algo cambió. Algo se quebró primero desde dentro, como una cáscara que cae sin hacer ruido, dejando a la vista una nueva piel, más firme, menos dispuesta a mendigar presencia. Ahora, él no se baja por nadie. No porque haya endurecido su alma, sino porque ha descubierto lo sagrado de su trayecto. El tren sigue su curso, imparable. Ella puede elegir subir, puede caminar a su lado, puede mirar el paisaje desde la misma ventana, pero él ya no sacrifica la dirección por compañía. Y en esa determinación silenciosa hay más magnetismo que en 1000 poemas desesperados. Porque el deseo real no nace de la insistencia, sino del movimiento, de la convicción interior, que no se desvía para complacer. Es allí, justo en ese fuego sereno, donde muchas mujeres sienten la llamada, no a poseerlo, sino a elevarse con él. Hay una verdad que no grita, pero que perfora. El respeto perdido no regresa. Puede intentar recuperarlo con regalos, con lágrimas, con disculpas envueltas en promesas, pero una vez que ella deja de admirarlo, algo en su interior se enfría. Ya no lo ve como el guardián de su propio fuego, sino como alguien que lo dejó extinguirse por complacer. Y eso, más que la traición, duele. Porque no duele que te fallen. Duele ver cómo alguien apaga su alma para que tú sonrías. Nietzsche lo sabía. Intuía que el amor real no se sostiene con esfuerzos desesperados, sino con la verdad de dos almas completas. No dos mitades que se necesitan, sino dos enteros que se eligen. Por eso, cuando él hablaba del amor, lo hacía con crudeza, pero también con reverencia. Decía que es frágil, pero no por debilidad, sino porque no admite máscaras. En el amor real no hay espacio para la autotraición. Solo hay verdad, o hay sombra. Ella no lo dejó porque no la amara. Lo dejó porque ya no lo veía. Porque él, en su afán de ser todo para ella, se volvió invisible para sí mismo. Se diluyó en gestos, en cuidados, en renuncias. Y ella, al mirar, no encontraba al hombre que la inspiraba, sino una silueta vacía, llena de miedo, de necesidad, de culpa.
El amor no muere por falta de sentimientos. Muere por exceso de olvido de uno mismo. Pero si lo di todo, ¿por qué no fue suficiente? Se repite él mientras camina por pasillos iluminados por la luz artificial del teléfono, buscando respuestas en mensajes antiguos o en fotos que ya no arden. Y la respuesta duele porque es simple. Diste todo, menos a ti. Intentaste llenar desde el vacío, amar desde el miedo. Y eso, aunque conmueve, no sostiene, no crea. No se trata de fingir fuerza, se trata de recordar que ya la tienes, que debajo de la dependencia, del apego, del deseo de ser amado, hay una roca intacta. Solo olvidaste cómo tocarla. Solo dejaste que las voces de fuera, los likes, los consejos de influencers, los algoritmos, gritaran más que tu intuición. Pero dentro de ti sigue vivo el guardián. Ese ser que no ruega, que no negocia su esencia, que no baja la cabeza ni infla el pecho, porque no necesita convencer, solo estar. La verdadera fuerza no hace ruido. No aparece en gestos grandilocuentes ni en frases virales. Está en la mirada tranquila al espejo, cuando puedes decir, me respeto por cómo estoy actuando. Si esa frase incomoda, ya tienes tu respuesta. El espejo no miente. El reflejo te devuelve no cómo la amas, sino cómo te estás tratando al intentar amarla. El amor que nace desde ese núcleo, desde ese centro inviolable, es el que deja marca. No porque sea perfecto, sino porque es real. Porque el hombre que no suplica, que no se arrodilla ante la necesidad, sino que permanece encendido sin consumir, se vuelve inolvidable, aunque se vaya, aunque no diga adiós, porque su fuego, al no depender de ella, ilumina incluso su ausencia. Las mujeres no buscan ser adoradas como ídolos, buscan caminar junto a alguien cuya dignidad sea tan palpable que inspire la suya, alguien cuya energía no invada, pero sí eleve, que no apague su llama por miedo a quemar, pero que tampoco la use para incendiar. El hombre que logra eso no necesita retener, porque su verdad habla por él. Y Nietzsche lo insinuaba entre líneas, como quien sabe que no todos están listos para mirar. La mujer no quiere al que se doblega, sino al que se eleva, al que puede amar sin perderse, al que puede estar sin depender. Porque solo cuando el amor deja de ser necesidad, se convierte en elección. Y solo cuando amar no es una urgencia, es que puede ser eterno. Él ya no detiene su tren, no por orgullo, sino porque sabe que su destino no está en la estación, sino en el viaje. Si ella está lista, puede subir. Si no, él sigue. Porque ha entendido al fin que el amor que más vale es el que no te hace dejarte atrás. Y entonces lo comprendes. No fue una conversación lo que rompió la conexión. No fue una discusión, ni una ausencia. Fue algo más sutil, un desliz casi imperceptible. Ese instante en que, sin darte cuenta, dejaste de ser tú para convertirte en el reflejo de lo que creías que ella necesitaba. Todo comenzó como un gesto de amor, sí, como esa entrega dulce y bien intencionada de alguien que solo quiere cuidar, agradar, ser suficiente. Pero en esa curva del camino, la curva donde la ternura se vuelve concesión, cruzaste un umbral invisible, un umbral donde muchos hombres se pierden sin notarlo. Ella no dijo nada, no hizo falta. El algoritmo ya lo había notado. Tus mensajes eran cada vez más frecuentes, más ansiosos, más atentos a sus reacciones que a tu propia dirección interior. Tus publicaciones comenzaron a editarse inconscientemente para gustarle más. Tus palabras perdieron filo. Tus silencios se acortaron. Cada vez que ella se alejaba, tú te acercabas un poco más, como si tu alma fuera una aplicación dispuesta a actualizarse con cada versión emocional que ella lanzaba. Pero dentro de ti, algo empezó a crujir. No fue visible, no al principio.
Fue como una grieta bajo la superficie de un lago tranquilo, un temblor que solo se siente cuando estás a solas, frente al espejo de tu habitación, con el teléfono en modo avión y el corazón vibrando con una notificación que nunca llega. Allí, en ese silencio sin filtro, se asoma la sombra. No la sombra como maldad, sino como verdad no dicha. Es esa parte de ti que ya no cree en las excusas, que ya no tolera tus propias justificaciones. Esa voz que pregunta, ¿cuándo dejaste de ser tú? Y al mirar de frente, te das cuenta de que has traicionado tu fuego, que ya no eres llama, sino humo, que cada vez que callaste lo que querías por miedo a incomodarla, algo dentro se apagó, que cada vez que aceptaste su duda sin afirmar tu certeza, un ladrillo se cayó de tu centro, y ese centro, tu columna, tu eje, tu presencia, era lo que ella más necesitaba. No para someterse a él, sino para poder descansar en algo que no se derrumbe con su propio caos. Nietzsche no hablaba de resistir el amor. Hablaba de resistir la pérdida de uno mismo en nombre del amor. Lo que arde, lo que seduce, lo que permanece, no es el hombre que da todo, sino el que da desde su plenitud. Ella no quiere que te dobles por ella. Quiere saber si puedes mantenerte en pie cuando el viento cambia. Quiere desafiarte no por crueldad, sino porque su alma, profundamente simbólica, necesita sentir que puede confiar en ti más allá de los gestos. Quiere saber si eres real o solo un eco ansioso de sus deseos. En las redes, nadie lo dice. En los videos motivacionales, todo suena a fórmulas de autoestima superficial. Pero tú lo sientes. No puedes llenar tu vacío con likes, ni comprar respeto con flores. Porque la admiración nace del misterio, no del servilismo. Porque lo que emociona no es el hombre que suplica, sino el que, aun amando, se elige a sí mismo. Esa tensión entre ternura y firmeza, entre vulnerabilidad y claridad, es lo que crea la danza. La danza que Nietzsche intuyó. La que Jung llamaría integración. La que solo se da cuando has descendido al fondo de ti mismo, has enfrentado tu sombra, has atravesado tu desierto y has regresado con una llama que ya no depende del otro, para arder. Así como el héroe cruza el umbral y se encuentra con el guardián, tú también debes enfrentar esa parte de ti que teme perder amor si se muestra auténtica. Esa parte que cree que ser firme es ser egoísta. Pero cuando por fin cruzas, cuando por fin dices, no me voy a perder por nadie, entonces, y solo entonces, sucede el milagro. No porque ella cambie, sino porque tú cambias tu vibración. Porque ya no estás en la frecuencia de la mendicidad emocional. Estás en la frecuencia del alma que ha despertado. Y tal vez ella se quede. O tal vez se vaya. Pero tú seguirás. Porque ya no caminas para ser aprobado. Caminas porque has encontrado tu montaña interior. Y esa montaña, con su cima nevada, su aire limpio, su silencio sin distracciones, es el lugar donde el verdadero amor puede construir algo sin derrumbarse. Recuerda esto. No hay mujer más peligrosa que aquella que toca tu corazón antes de que hayas construido una columna que lo sostenga. No porque ella sea cruel, sino porque tú aún no estás listo para que el amor no te destruya. Y no hay hombre más atractivo que aquel que puede amar profundamente sin dejar de ser el mismo. Porque ese hombre, incluso en el rechazo, permanece en paz. No vuelvas a mendigar con palabras lo que solo se gana con presencia. No vuelvas a vaciarte esperando ser llenado. Tu alma no es una cuenta esperando depósitos ajenos. Es una fuente. Y si no brota desde dentro, todo lo demás será espejismo. Ella no necesita que te anules por amor. Necesita ver si tu llama sigue encendida cuando todo lo demás se apaga. Y si lo está, tal vez no solo te admire. Tal vez, por primera vez,
te ame de verdad. Y estoy seguro de que también lo es para muchos otros que, como tú, están atravesando su propio cruce de umbral, porque todos, tarde o temprano, llegamos a ese punto, el borde entre lo que fuimos por complacer y lo que podríamos ser si por fin nos atreviéramos a elegirnos. No desde la necesidad, no desde el vacío, sino desde la elección libre. Pero, ¿qué significa en realidad elegir libremente en una época donde las decisiones parecen venir prefabricadas por algoritmos, likes y estándares invisibles? ¿Cómo saber que lo que haces lo haces por ti y no por esa voz digital que te dice quién deberías ser para ser querido? Ella, en su camino, también sintió ese vértigo. Había amado muchas veces, pero nunca desde el silencio de su verdad. Siempre desde el miedo a no ser suficiente, a ser abandonada, a que su intensidad espantara. Y así fue moldeando su amor como una figura de arcilla, suave, manejable, aprobada. Hasta que un día, al mirar su reflejo en el espejo de otra relación, no vio su rostro, sino una máscara bien aprendida. Fue entonces cuando decidió detenerse. Ya no quería amar para ser amada. Quería amar como un acto sagrado de libertad. En ese instante nació su fuego interior. No uno que quema desde la ansiedad, sino ese que se enciende en el pecho cuando decides sostenerte a ti misma, incluso si eso significa alejarte de quien amas. Lo más difícil no fue decir adiós, fue mirar al miedo de frente, reconocerlo como el guardián de su umbral y atravesarlo. Cruzar al otro lado no le trajo respuestas inmediatas, pero sí una sensación de integridad que no conocía. Porque cuando eliges tu verdad, el mundo puede no aplaudirte, pero tu alma sí lo hace. Él también pasó por lo mismo, aunque a su manera. Durante años creyó que debía darlo todo, que el amor real era sinónimo de sacrificio. Hasta que, en medio de una conversación aparentemente trivial, escuchó su propia voz y no la reconoció. Era la voz de alguien que había dejado de habitarse para habitar al otro. Esa noche no durmió. Se quedó sentado frente a la pantalla de su móvil, viendo cómo pasaban las historias de otros. Todos felices, todos completos, todos amados, menos él. Y entonces algo se quebró. No por tristeza, sino por lucidez. Comprendió que había vivido pidiendo permiso para ser, y que ningún amor, por más hermoso que sea, puede llenar el vacío de no saber quién eres. Desde esa noche comenzó un viaje, no de vuelta hacia ella, sino hacia sí mismo. Apagó las notificaciones, cerró los bucles de validación y empezó a escuchar, a la voz interna, al eco de su historia, al niño que fue, al hombre que aún no era. Subió montañas de recuerdos, descendió a valles de dolor no procesado y enfrentó sus propias distorsiones frente al espejo de la conciencia. No fue un proceso romántico, fue crudo, a veces solitario, a veces liberador. Pero en medio de esa oscuridad, descubrió algo que nadie le había enseñado: que hay una dignidad silenciosa en sostenerse de pie cuando todo en ti quiere arrodillarse para ser amado. Y así, cuando ella lo dejó, él no imploró. No porque no doliera, sino porque ya no necesitaba que lo eligieran para sentirse válido. Se permitió llorar, sí, pero cada lágrima fue un tributo a su fuego renacido, no un intento de apagarse. Ella también lloró. No por culpa, sino porque entendió que él había llegado a un lugar donde ella aún no se atrevía a ir, el de la autoelección radical. A veces, el amor más puro no es el que se queda, sino el que se va para no traicionar su alma.
Ese es el amor que no necesita decorarse con promesas vacías ni selfies felices. Es el que florece en la oscuridad de la autenticidad. El que se sostiene no por miedo a perder, sino por decisión de honrar lo más sagrado. Tu verdad. Nietzsche, con su brutal honestidad, nunca nos quiso enseñar a ser felices en pareja. Quiso mostrarnos cómo vivir de forma tan íntegra que incluso si nadie nos acompaña, podamos caminar con la frente en alto. Y quizás ese sea el acto de amor más grande que alguien puede ofrecer. Presentarse ante el otro entero, sin máscaras, sin excusas, sin mendigar lugar. Así termina esta travesía. Pero si algo dentro de ti se movió al leer esto, si sentiste un temblor sutil en el pecho, quizás sea la señal de que estás listo para cruzar tu propio umbral. No estás solo. Todos estamos caminando juntos, aunque en diferentes senderos. Y si esta historia tocó alguna fibra de tu alma, compártela. Que estas palabras lleguen a quien también necesita recordar que el amor, para ser verdadero, debe nacer de dos fuegos encendidos, no de una llama intentando calentar a otra apagada. Es tiempo de despertar. Y yo te espero en el próximo encuentro, donde seguiremos desvelando las verdades que nadie se atreve a nombrar, pero que todos, en silencio, ansiamos escuchar.